Hola, soy Aníbal Mazafraquelli y en este video te voy a hablar de lo que yo considero las fechas fundacionales en las tecnologías de la información. Me estoy refiriendo a esos puntos de inflexión que marcaron un antes y un después en la forma en que vivimos y usamos las tecnologías. Desde los primeros sistemas de cómputos, que incluso algunos no llamarían sistemas de cómputos, hasta la inteligencia artificial, repasaremos en este video aquellos sucesos que han transformado el mundo. Todo comenzó en 1890 cuando Herman Hollerith revolucionó el censo estadounidense al utilizar tarjetas perforadas para estructurar y procesar datos rápidamente. Esto marcó el inicio de los sistemas de cómputo organizados. Por cierto, la compañía que lo hizo posible se llamaba Computing Tabulating Recording Company, que más tarde se convertiría en IBM. Por cierto, esas tecnologías de tarjetas perforadas que utilizó Hollerith para el censo habían sido inventadas en 1801 por Jacquard y las utilizaba para hacer el tejido en las máquinas de telares industriales. En plena Segunda Guerra Mundial, Alan Turing desarrolló la máquina Enigma para descifrar los códigos de encriptado nazis. Pero más allá de la guerra, hacia 1950, las computadoras comenzaron a encontrar aplicaciones en el ámbito corporativo, sentando las bases de los sistemas de información como los conocemos al día de hoy. En 1970, Intel revolucionó el mercado al hacer posible la fabricación masiva de procesadores. Este avance permitió que las computadoras no fueran exclusivamente utilizadas por las grandes corporaciones, sino que llegaran a pequeñas empresas y a los hogares. En 1985, Microsoft, la compañía de Bill Gates, lanzó Windows, un sistema operativo que estandarizó el uso de computadoras gracias a lo que hoy denominamos las interfaces gráficas. Con su llegada, navegar entre menúes, minimizar ventanas y usar un mouse se volvieron conceptos universales, incluso hoy en día con las pantallas táctiles. En el año 2000, los sistemas ERP o sistemas integrados, como los desarrollados por la compañía alemana SAP, coloquialmente llamada SAP, se convirtieron en la norma. Estos sistemas integraron todas las áreas de la organización, permitiendo una gestión centralizada y eficiente. El lanzamiento del iPhone en el año 2007 de la compañía Apple trajo consigo un avance clave, lo que hoy llamamos Internet de las Cosas. Por primera vez, se trataba de dispositivos capaces de generar datos sin intervención humana, y cuando estos comenzaron a masificarse y por ende comenzaron a conectarlo todo, desde los electrodomésticos hasta los vehículos, ingresamos, sin saberlo, en una nueva era de la modernidad y el uso de las tecnologías para las empresas y para las personas. A partir del año 2014 entramos en la denominada era del Big Data. Aquí se comenzó a capturar información de todo tipo y de todo origen, estructurada o no estructurada, lo que transformó la forma en que analizamos y utilizamos los datos en nuestra vida diaria. Y llegamos al año 2020, un año que marcó el despegue de la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra vida. Desde tener asistentes virtuales como Alexa hasta sistemas avanzados como el ChatGPT, la inteligencia artificial no solo automatiza las tareas, sino que también nos permite interactuar de formas más humanas con la tecnología. Y este es, sin duda, un punto de inflexión en lo que queda de nuestra vida. Algo importante que debemos recordar es que las tecnologías de la información comenzaron a concebirse como una disciplina formal alrededor de 1950. Esto significa que estamos en un campo que apenas tiene unos 70 años de vida, lo que la hace relativamente joven si la comparamos con otras áreas del conocimiento como la medicina o la ingeniería. Sin embargo, en estas pocas décadas ha logrado un impacto global sin precedentes, cambiando para siempre la manera en que vivimos y trabajamos. Estas fechas que te he mencionado solamente representan momentos que yo considero clave en la evolución de la tecnología de la información. Desde las tarjetas perforadas hasta la inteligencia artificial, cada uno de estos hitos ha transformado cómo vivimos, trabajamos y nos conectamos. Así que ahora te dejo a ti una pregunta. ¿Cuál crees tú que será el próximo gran avance? Déjamelo en los comentarios. Soy Aníbal Mazafraquelli y recuerda que mi lema es la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Si te ha gustado este video, te pido que le des like y que te suscribas al canal, y eso me va a permitir a mí crear más y mejor contenido para ti. Nos vemos en un próximo video.